Vamos a empezar por el planteamiento del problema. Dice, en la evaluación de una columna empacada con anillos POW de 2 pulgadas de diámetro y que tiene un área específica interfacial de 102 metros cuadrados sobre metro cúbico, que funcionará con flujos en contracorriente. Como aquí vemos, el gas entra por la parte de abajo y por la parte de arriba entra el líquido. Se pretende recuperar el 97% de metanol, es decir, de A, presente en 0.248 metros cúbicos sobre hora. Es decir, se pretende recuperar A, el 97% de líquido. Como es una columna de desorción, entonces tiene que llevar a cabo con respecto al líquido de ese compuesto. Estamos hablando de A. Entonces TA es igual a 0.97 de La2 de la solución acuosa alimentada por el domo de la columna. El flujo de líquido alimentado contiene 12.45% de el metanol. Está en peso. Entonces queda representado como XA2 minúscula, testada como 0.1245 kilogramos de A sobre kilogramos totales. Para realizar la recuperación de metanol, se alimentará por la base una mezcla de aire seco contaminado. Entonces aquí va a entrar la mezcla de aire con metanol y su composición es 250 parts por millón de A, de metanol en peso y en parts por millón, 10 a la 6 de XA1 testada es igual a 250 parts por millón en peso de A. La columna funcionará a 23 grados centígrados y a una presión de 585 milímetros de mercurio. Y se permitirá que la mezcla gaseosa circule a una velocidad máxima de 0.3224 metros sobre segundo de la fase gaseosa. El gasto de operación del inerte gaseoso aire seco que se empleará será de 83.5% de exceso con respecto al mínimo requerido. Y como estamos hablando, repito, de la columna de desorción, entrará una fase gaseosa mínima. Ya la ecuación queda como gas de operación es igual a 1.8356 del gasto mínimo requerido. Para estas condiciones de operación se tiene un coeficiente de transferencia de masa volumétrico de la fase líquida promedio de 107.53 kilomol de A sobre hora metro cúbico, gradiente de densidad molar, kilomol de A sobre metro cúbico en la interfase. Como nos está diciendo aquí la interfase, entonces el coeficiente será minúscula. Él representa el 65.9% de la resistencia total. Queda aquí representado de esa manera, o también podría quedar que la resistencia en la fase líquida entre la resistencia en la fase total, esto es igual a 65.9%. Para este sistema se aplican las leyes de Raoult y Dalton bajo la siguiente ecuación de equilibrio en fracción mol. Aquí ya nos dan la ecuación de equilibrio donde nos dice XA minúscula asterisco es igual a 0.538 de XA minúscula. Nos conviene tener de momento el asterisco del lado izquierdo. Los pesos moleculares son 18 para el agua, 29 para el aire y de 32.5 para el metanol. La gravedad específica de la solución se considera constante en el intervalo de concentraciones para este sistema siendo de 1. Si lo transformamos ya a densidad de la muestra, nos quedaría como 1000 kilogramos de líquido sobre metros cúbicos de líquido. Aquí el líquido puede ser líquido 1, líquido 1, líquido 1, o líquido 2, líquido 2, líquido 2, o líquido LS, LS, LS. Cualquiera de sus formas puede quedar ahí la densidad másica de líquido. En el inciso 1, lo que nos piden son los metros cúbicos de la mezcla de gas alimentado con respecto a los kilogramos de metanol recuperado. Eso significa que lo que nos están solicitando aquí es el G1B con respecto a TA, porque TA es el recuperado. Los metros cúbicos de GB entre los kilogramos de A. Básicamente son las unidades. Para comenzar con esto, vamos a empezar por homogeneizar unidades aquí. Las concentraciones, que no las tenemos homogéneas, y aquí vemos de que la YA1 la podemos sin problema aquí despejar. Esto va a quedar
y1 minúscula testada es igual a 250 entre 10 a la 6. Esto va a dar 0.00025. Pasándolo a relación peso, donde es y1 minúscula testada entre 1 menos y1 minúscula testada. Esto da un valor de 2.5 por 10 a la menos 4. Sus unidades serán kilogramos de A sobre kilogramos de GS. Si ahora lo pasamos a y1, esto va a ser igual a un valor de 2.23 por 10 a la menos 4 kilomol de A sobre kilomol de GS. Y ya tenemos la primera ya mayúscula testada. Ahora vamos aquí. Primero lo pasamos a la x2 es igual a x2 entre 1 menos x2. Esto va a dar 0.1428. Y al pasar a la x2 sería x2 por LS y abajo el peso molecular de A. Esto va a dar un valor de 0.078 kilomol de A sobre kilomol de LS. Entonces aquí ya tenemos las concentraciones en relación mol. Aquí es importante aclarar de que aquí en la XA mayúscula 1 testada hay que multiplicar por el peso molecular del GS y abajo el peso molecular de A para que nos dé la conversión. Siguiente paso, hay que hacer ahora el balance de materia. El balance de materia va a ser igual a GS por Y2 menos Y1. Aquí tenemos nuestro balance y ahora lo que se va a proceder ahí es despejar lo que se quiere. G1 entre TA, pero G1 es igual a GS por 1 más Y1 dividido entre TA, pero TA puede ser cualquiera de estos. Nos conviene primero la ecuación esta que es Y2 menos Y1. Y una vez ya tengamos este despeje de G1 entre TA, ya tendríamos que meter aquí la densidad del gas a las condiciones de temperatura y presión. Entonces, como vemos aquí, se elimina GS y GS. Al final, esto es 1 más Y1 entre Y2 menos Y1. Ya teniendo la ecuación aquí, lo que vamos a hacer es sustituir los valores y esto nos va a quedar acá como 1 más Y1. Pero Y1 es 2.23 por 10 a la menos 4 entre Y2. Y2 no lo tenemos, vamos a dejarlo ahí. Y2 menos 2.23 por 10 a la menos 4. Vamos a proceder a calcular Y2. Veamos cómo se saca. Y2 lo vamos a despejar. Entonces, para sacar Y2, lo que vamos a hacer es valernos de la ecuación de equilibrio. Como sabemos, la gráfica de una columna de absorción, la línea de operación se encuentra aquí abajo, por abajo de la línea de equilibrio. Vamos a proceder simplemente identificando el valor correspondiente de XA2 aquí, porque si graficamos, aquí nos daremos cuenta que aquí por el punto 2 está conformado por XA2, Y2. Si proyectamos el valor de XA2, vamos a encontrar aquí su valor de Y2 aquí. Entonces básicamente es lo que haremos. Lo que haremos entonces es proyectar XA2 para encontrar esa Y2. Y sabemos también
que la ecuación de equilibrio está dada por y mayúscula asterisco es igual a la pendiente de mayúsculas por xa. Vamos a proyectar xa2. xa2 ya se conoce, xa2 es 0.078. Proyectamos y encontramos esa ya2. La encontraremos. Vamos a sustituir en esta ecuación primero. Dice que va a estar en función de la xa2. Entonces, ya2 asterisco va a ser igual a 538 de xa2. Y xa2 ya se conoce. Aquí la xa2 minúscula, xa2 entre 1 menos xa2. Esto va a dar, despejando, que xa2 minúscula va a ser igual a 0.072. 0.072 es lo que vale este valor, 0.072. Ya sustituir aquí en la ya2, esto va a dar 0.038. 38. Y pasándolo ahora ya2 asterisco, este es igual a ya2 asterisco entre 1 menos ya2 asterisco, esto da de 0.04, y ya tendríamos el valor de ya2 asterisco, es decir, lo que vale aquí. Esto va a ser igual a la ya2 máxima. Ya2 máxima. Y ya tenemos eso. Ahora nos vamos a la ecuación de balance y aquí observamos de que la ya2 ya la tenemos. La ya1 también. Podríamos despejar sin problema con esto la ya2. La vamos a despejar de ahí. Despejamos de aquí la ya2 para tenerla aquí abajo, que ya2 va a ser igual a gs mínima multiplicado por ya2 asterisco máxima menos ya1 dividido entre gs, pero gs es esto, 1.856 de gs mínima. Aquí se puede eliminar, sumar más ya1. Y aquí pues ya nos queda la expresión lista para sustituir. Entonces ya 2 va a ser igual a lo que vemos aquí, que es 0.0218. Sustituyendo ya aquí el valor de ya2 que tenemos acá, esto da que G1 entre TA, esto es igual a 46.35 kilomol de G1 entre kilomol de A. Este sería el resultado de esta división. Bueno, ya tenemos G1 entre TA, pero aquí no necesitamos pasarlo a volumen. Como está en kilomol de G1 totales, entonces necesitamos la densidad. Vamos a calcular la densidad del gas, densidad de G1. Y esto va a ser igual a la PT entre la RT. La presión la conocemos en atmósferas, entonces esto quedará como 585 entre 760, y ya lo tendríamos en atmósferas, dividido entre 0.08205 atmósferas, metro cúbico, kilomol de grado Kelvin. Aquí kilomol de G1 grado Kelvin, y luego la temperatura, que es de 23 más 273.15 031 kilomol de G1. Aquí lo vemos, aquí se cancelan atmósferas con atmósferas, luego Kelvin con Kelvin, entre kilomol de A. Y ahora ya sustituyendo aquí, entonces G1
1B entre TA y atestada va a ser igual a 46.35 kilomol de G1 entre kilomol de A multiplicado kilomol de A. Y ahora esto lo necesitamos ponerlo en kilogramos. Hay que ponerlo aquí en su peso molecular de A y es de 32.5 kilogramos de A. Un valor de, por lo que vemos aquí, de 46.004 metros cúbicos de G1 dividido entre kilogramos de A, y ese va a ser G1 de 1 entre TA testada, y esa sería la respuesta de este inciso. Número 2, lo que nos están pidiendo es el diámetro de la columna. Estamos en un proceso de desorción, agotamiento. Terminarlo en la parte de arriba, en la parte del domo, debemos de encontrar su gasto, el gasto 2 volumétrico. Pero el gasto volumétrico no es más que el área de sección transversal multiplicado por la velocidad del gas. La velocidad del gas ya la conocemos, lo que no conocemos es el área de sección, pero y en el área de sección es donde está el diámetro. Entonces hay que encontrar primero el gasto, y esto va a ser igual el G2 dividido entre ρ de G2, pero G2 es igual a GS 1 más YA2, y abajo la densidad de 2. El YA2 ya se conoce, lo que tenemos es densidad también es la misma que ya habíamos determinado. Entonces del balance general de materia vamos a despejar el GS. A GS va a ser igual a LS multiplicado por XA2 menos XA1 y dividido entre YA2 menos YA1. LS no lo tenemos, pero lo podemos sacar de aquí, porque como sabemos L2B va a ser igual a LS más LA2 dividido entre la densidad de líquido. Entonces hay que determinar de ahí LS 1 más XA2 dividido entre la ρ de L, la ρ de L de 2, aquí de 2, XA2 ya lo tenemos, LS le vamos a despejarlo, y esta L2B ya se conoce, es igual a 0.248 metros cúbicos sobre hora. Despejamos de ahí la densidad LS. Entonces la densidad va a ser igual a L2B dividido entre 1 más X. Entonces aquí ya tengo la ecuación despejada. LS es igual a L2B, que se conoce, 0.248 metros cúbicos sobre hora, dividido entre 1 más XA2, y luego esta ρ L2 va a quedar aquí ya multiplicando, ya sustituyendo. Nos queda la expresión de esta manera, y por la ρ L2, pero la ρ L2 se va a sacar del valor de 1000 kilogramos de L2 entre metro cúbico de L2. Esto lo queremos en kilomoles, hay que meter el peso molecular. El peso molecular sería kilogramos de L2 entre kilomol de L2, y debe ser del agua de 18 aquí, y aquí 1, kilogramos de L2, y esto dará, ok, haciendo la operación aquí de la conversión de la densidad del líquido, esto da 55.555,6 kilomol de L2 por metro cúbico de L2. Sustituyendo aquí valores, este vale 55.556, esto da una LS de 11.0399, y sus unidades serán de kilomol de LS sobre hora. Sustituimos aquí LS, y al sustituir va a quedar 11.0399, sustituyendo valores. Entonces, sustituyendo valores aquí, vemos que LS es 0.0399 por
XA2.078 menos XA1 entre YA2. YA2 es 0.0218 menos YA2 es 0.0218 menos 2.23 por 10 a la menos 4. Ahora lo que debemos de hacer es despejar XA1. Voy a despejar XA1 aquí. Esa XA1 se puede obtener de TA. Voy a despejar aquí XA1.97 de LS por XA2. Eso está igualado a LS por XA2 menos XA1. Aquí se va a eliminar eso. Entonces XA1 va a ser igual a 0.03 de XA2, y esto va a dar, la operación da 2.33 por eso a la menos 3. Eso es lo que vale aquí, 2.33 por 10 a la menos 3. Y al hacer la operación, esta GS va a dar aproximadamente. Ahora ya con GS vamos a sustituir aquí, y esto va a ser igual a 42.25, 1 más YA2. Pero YA2 es 0.218. Entonces, ya haciendo las operaciones, esto va a dar 1392.61 y serán, aquí como vemos, metros cúbicos de G2 entre hora. Pi entre 4, diámetro de la columna al cuadrado, y multiplicado por el BG. Pero BG se conoce, o sea que esto va a ser igual 1392.61 metros cúbicos de G2 entre hora es igual a pi entre 4, diámetro de la columna, por punto 3224 metros sobre segundo. Hay que pasar estos segundos a horas. 3600 segundos equivale a una hora. Y aquí vemos de que se van a eliminar los segundos con los segundos. Y también acá lo que serían horas con horas. Y un metro de acá se va a eliminar con uno de aquí. Y esto va a quedar al cuadrado nada más. Y despejamos de ahí. Despejamos el diámetro de la columna. Y esto va a dar en metros. Vamos a ver cuánto da. Entonces, despejando de aquí el diámetro de la columna, esto va a dar un valor de 1.23 metros. Con esto contestamos nuestro inciso número 2. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a seguir aquí con la solución de este problema. Ahora del inciso C, lo que nos piden es el coeficiente de transferencia de masa global volumétrico promedio en unidades de fracción mol para la fase gaseosa. Es decir, el K mayúscula, subíndice Y, área interfacial, volumétrico promedio. Para ello vamos a valernos de la información que ya tenemos. El coeficiente individual de transferencia de masa para la fase líquida promedio, que es de 107.53. Como se conoce la resistencia inicialmente del problema es de 65.9. Es decir que esto está dado por KLA entre KLA promedio, porque este es promedio, esto va a ser igual a 0.659. Y podríamos despejar entonces el valor del coeficiente global de aquí. Despejamos y vemos que KLA promedio va a ser igual a 0.659 de KLA promedio. Nos calculamos este coeficiente global sustituyendo aquí. Esto va a ser igual 70.86 kilomol de hora metro cúbico, delta de concentración aquí
kilomol de A, metro cúbico, y esto debe ser asterisco, es el valor de KLA. Ahora con el valor de KLA vamos a pasar al coeficiente global, pero de la fase gaseosa en unidades de fracción mol. Uno sabe que por fórmula el coeficiente global volumétrico en unidades de fracción mol de la fase líquida promedio no es más que KL, el KL que tenemos ahí, promedio, y multiplicado por su densidad de líquido promedio también. Entonces vamos a determinar ese valor de la densidad de líquido promedio. Entonces determinemos ese valor de la densidad promedio de líquido. Esto es igual a la densidad de líquido 1 más la densidad de líquido 2 dividido entre 2. Y para ello necesitamos el peso molecular tanto de L1 como el peso molecular de L2. Peso molecular de L1 va a ser igual a peso molecular de A por XA1 más peso molecular de B por 1 menos XA1. Para el peso molecular de L2 sería muy similar. Peso molecular de A por XA2 más peso molecular de B por 1 menos XA2. Y esto va a ser igual, obteniendo valores aquí. Vemos de que XA1 ya lo tenemos. Aquí lo podemos obtener que XA1 va a ser igual a 0.00233. Aquí hacemos la conversión porque esto es igual a XA1 entre 1 menos XA1. Lo despejamos. Aquí despejamos la XA1 y por lo tanto esto ya se conoce que esto es 0.00233. Peso molecular de A. Entonces aquí podríamos determinar que la densidad, dividiendo las densidades en el líquido 1 como del líquido 2, dividido entre 2, aquí nos va a quedar que son 1000 kilogramos del líquido 1 entre metro cúbico del líquido 1 dividido entre su peso molecular del líquido 1. Aquí lo vemos. Entonces al hacer las operaciones aquí vemos que la densidad del líquido promedio, eso va a dar un valor de 53.98 kilomol sobre metro cúbico. Y este valor es la densidad promedio del líquido. Este valor lo vamos a sustituir aquí. Entonces, sustituyendo valores de la densidad, que es de aquí para el valor de KL 70.86 kilomol de hora metro cúbico, delta de kilomol de A metro cúbico, y todo eso asterisco, luego multiplicado por la densidad promedio, que es de 53.98 kilomol entre metro cúbico. Entonces aquí vemos de que se puede eliminar estos kilomol con estos kilomol. Y ahora aquí vemos de que nos va a quedar ya nada más un valor de 3825.02 kilomol de A sobre hora metro cúbico, pero ahora debe ser estas unidades de delta de X asterisco. Y ya tenemos el valor del coeficiente global de transferencia de masa volumétrico en unidades de concentración. Aquí este valor promedio. Vamos a guardar este valor de momento.
Y una vez que ya tenemos aquí el valor del coeficiente de transferencia de masa promedio, nos vamos a la definición de que el coeficiente de transferencia de masa global volumétrico promedio en la fase líquida es igual al coeficiente global también volumétrico promedio de unidades de concentración de la fase gaseosa multiplicado por la pendiente, y la pendiente se conoce porque viene de la ecuación de equilibrio. Entonces de ahí vamos a despejar ya finalmente el valor de la KA va a ser igual al valor de KX a promedio dividido entre la pendiente XY. Y esto se conoce que es de 3825.02 dividido entre .538. Vemos que el valor del KA promedio va a ser igual a 7109.7 kilomol de A hora metro cúbico delta de Y asterisco, porque esto es global. Y ya con eso contestamos el inciso C. Y ya para finalizar el problema, en el inciso D o 4 nos piden el coeficiente de transferencia de masa volumétrico promedio en unidades de la fase gas, es decir, aquí para la fracción peso. Entonces, básicamente son las unidades. Eso significa que esto va a ser el coeficiente individual volumétrico de Y promedio. Eso básicamente lo que piden. Muy bien, jóvenes, ahora en el inciso D o inciso 4 lo que nos están pidiendo es el coeficiente de transferencia de masa volumétrico promedio en unidades de la fase gas en fracción peso. Aquí vemos la fracción peso. Entonces, para poder determinar este coeficiente, voy aquí a mostrarles el procedimiento, porque eso va a quedar de tarea. Es decir, que el coeficiente individual se va a obtener a partir del coeficiente global. Y para sacar el coeficiente global, necesitamos de la suma de los coeficientes globales volumétricos promedio, necesitamos de la suma de los coeficientes volumétricos tanto en la base como en el domo, divididos entre 2. Entonces, para sacar los coeficientes globales volumétricos en unidades de fracción peso para la fase gas, nos sacaremos directamente de los fluxos. Entonces hay que sacar el flux 1, que esté en función del coeficiente global de transferencia de masa volumétrico ahí en la base, pero en unidades de fracción peso multiplicado por su gradiente. Para sacar el flux, este flux que está aquí abajo, esto va a ser igual, como vemos, a lo que sería el coeficiente global en unidades de la fase gas, fracción mol volumétrico promedio, multiplicado por el gradiente de X de 1. Gradiente de 1 es esto de acá. Y luego necesitamos el otro flux, el flux que va a estar aquí arriba. El flux va a estar definido por el coeficiente global de XA promedio y multiplicado por su gradiente. Este es el gradiente, vamos a llamarle gradiente de X2. Aquí está gradiente de X2. Entonces, una vez que ya sacamos estos fluxes, porque acuérdense que este coeficiente KX ya se conoce, tiene un valor de 3825.02. Este valor se conoce, y estas concentraciones de XA1 minúscula asterisco va a salir directamente de la ecuación de equilibrio, porque se conoce la YA1. Se conoce la YA1, ya se tuvo que haber aquí despejado. Para el otro caso de la XA2 minúscula asterisco, se va a sacar también de aquí, de la ecuación de equilibrio, porque YA2 ya se conoce. Se puede despejar de aquí y despejamos a su vez la XA2 minúscula asterisco para sustituirla aquí, en esta parte. Luego, la fracción peso en el equilibrio, en la base,
esa va a salir de aquí, nada más después la vamos a testar. Aquí vamos a testar esta x a 1 minúscula asterisco. De la misma manera aquí para encontrar esta fracción peso en lo que sería en el domo, aquí ya con la y a 2 minúscula asterisco lo vamos a testar también. Y ahora sí despejamos de los fluxos los coeficientes globales, tanto KY testada a 1 como la KY subíndice y minúscula testada a, aquí debe ser en 2, acá en 2, y ahora sí despejando de aquí estos coeficientes los vamos a sustituir, y una vez que ya los sustituimos ya tendríamos ese coeficiente, y luego sabemos nosotros que las resistencias van a sumar 1. Ya previamente el problema nos decía que la resistencia en la fase líquida era de 0.659. Entonces la resistencia en la fase gaseosa pues no es más que 1 menos la resistencia en la fase líquida. Es decir, que aquí nos va a dar un valor de 1 menos 0.659, que es la resistencia de la líquida. Entonces eso va a dar 0.345. Y luego sabemos nosotros que la resistencia en la fase gaseosa no es más que el término aquí de la fase gaseosa, 1 entre el coeficiente individual de transferencia de masa volumétrico promedio en unidades de fracción masa y dividido entre 1 entre el coeficiente global de transferencia de masa volumétrico promedio en unidades de fracción masa aquí. Y ahora aquí hacemos por la regla del sándwich la operación y vemos de que el coeficiente global queda arriba y el coeficiente individual queda aquí en el denominador, queda abajo. Y ahora sí, ya de aquí vamos a despejar nosotros ese coeficiente que nos están pidiendo, y vemos de que este coeficiente individual aquí estaba dividiendo, ahora va a pasar multiplicando, y este punto 345 va a pasar ahora dividiendo, y ya con eso prácticamente estaríamos resolviendo nuestra aquí incógnita de nuestro problema. Entonces eso básicamente es el procedimiento que les están solicitando para resolver esto.